Ok, entonces nos quedamos en la contraparte del sistema de reconocimiento molecular. Todavía no vemos los receptores, pero lo que se tiene que reconocer son los antígenos. Entonces, habíamos quedado un par de reglas básicas en lo que eran los antígenos y lo que eran los inmunógenos. ¿Me pueden recordar cuáles son estas reglas básicas? Sería que no todos los antígenos van a provocar inmunidad. Ajá, no todos los antígenos van a despertar una respuesta inmune adaptativa, una respuesta inmune de memoria que se va a traducir en una inmunidad. Y la otra, la condición para ser antígeno, que debe ser reconocido por el sistema inmune primero.
que tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido por alguno de los receptores de las células que conforman al sistema inmune. Esas son las condiciones que se deben de cumplir. La primera es que sea reconocido, y la segunda es que, bueno, para que sea inmunógeno, es que tiene que desencadenar una respuesta inmune que conlleve el desarrollo de una respuesta de memoria y una inmunidad. Y entonces habíamos visto algunos términos, lo de antígeno, inmunógeno, el apteno, que los aptenos habíamos quedado en que son moléculas de bajo peso molecular que no van a despertar una respuesta inmune, no van a ser reconocidas por sí solas como antígenos. Entonces tienen que estar unidas a una proteína de gran tamaño, que es una proteína que se conoce como proteína acarreadora. Las proteínas acarreadoras, la característica que tienen es que son proteínas de gran tamaño. Entonces, por ejemplo, en la sangre, la albúmina es una proteína de gran tamaño y de gran abundancia, a la que se pueden unir estas moléculas pequeñas, y una vez que están unidas, lo que se reconoce es la interfaz, en donde están unidas el apteno y la molécula acarreadora. Y entonces eso hace que sea reconocido como un antígeno, y también hace que se monte una respuesta inmune. Y eso es lo que vamos a tener en los casos de alergia a los fármacos. Entonces, para que un antígeno sea reconocido, hay varios factores que van a determinar qué tan bien o qué tan mal va a ser reconocido. Entonces, aquí están enlistados una serie de factores en los que encontramos la naturaleza química del antígeno, el tamaño del antígeno, la complejidad del antígeno, la conformación y accesibilidad que va a tener este antígeno, y la calidad de extraño. Estos están enumerados, de hecho, no deberían de estar enumerados, porque no siguen un orden, este listado no sigue un orden jerárquico. ¿Por qué ustedes creen, pensando en que el reconocimiento de los antígenos es un reconocimiento entre un receptor y la contraparte, que es el antígeno, la molécula que va a ser reconocida como antígeno? ¿Cómo creen que afecten estos factores la antigenicidad de una biomolécula? Todos los receptores de la respuesta inmune son receptores de naturaleza proteica. Entonces, eso es importante también para entender las interacciones que se van a presentar entre los receptores y los antígenos. Entonces, ¿cómo creen que afectan estos factores la antigenicidad? No estén callados. ¿El tipo de respuesta que se va a desplegar una vez que se reconozca? Bueno, eso depende del contexto en el cual se está presentando, quiénes los están presentando y qué moléculas se están secretando, particularmente qué citocinas se están secretando, o incluso también algo que influye, que eso lo vamos a ver ya cuando veamos respuesta inmune innata. El microambiente de citocinas va a definir el tipo de respuesta también. Entonces, los macrófagos van a tener receptores para diferentes citocinas, para citocinas TH1 y TH2. Entonces, algo particular en los macrófagos y en varias células es que, dependiendo de qué citocina estimula primero a la célula, va a ser el tipo de respuesta que se va a presentar. No importa que estén presentes las otras citocinas. Por ejemplo, tenemos receptores de macrófagos para citocinas del perfil TH1, que es un perfil celular, y del perfil TH2, que lo que induce es una respuesta humoral y la secreción de inmunoglobulinas, proliferación de linfocitos B, producción de anticuerpos. Pero en el caso de los macrófagos, como van a tener estos diversos receptores, también vamos a poder tener un estado de anergia o un estado de falta de respuesta. Si estos macrófagos son estimulados en primera instancia por la interleucina 10.
Si son estimulados por la interleucina 4, va a cambiar el perfil y se va a polarizar la respuesta a una respuesta TH2. Si, por el contrario, son estimulados por interferón gamma, el perfil se va a volver un TH1. Lo que va a estimular es una respuesta TH1 durante la presentación antigénica. Y la particularidad que vamos a tener es que cuando son estimulados estos macrófagos, si fueron estimulados con interleucina 10 o con interleucina 4, no importa si después son estimulados con interferón gamma, no se va a cambiar esa polarización. Ya está comprometida el tipo de respuesta que se va a montar. Entonces, en algunas patologías, en algunas respuestas, ustedes pueden detectar en circulación grandes cantidades de interferón gamma, pero no están teniendo una respuesta celular eficiente. Y eso es porque en el microambiente particular, en donde están estas células, hubo producción de interleucina 4. Y esa interleucina 4 o producción también de interleucina 10, y esa comprometió la respuesta. Entonces, no importa la cantidad, en ese sentido no va a importar la cantidad en la que se encuentre la citosina. Lo que importa es que estimule al receptor. Obviamente, a mayor cantidad es más probable que lo estimule. Pero si antes hubo una estimulación más próxima con una célula que secretó los otros dos tipos de citocinas, cambia el compromiso. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de la interacción entre el receptor y la molécula que va a reconocer, la biomolécula que va a reconocer. Entonces, quedamos que las estructuras de carbonato de calcio no van a ser reconocidas. Tampoco estructuras metálicas como el titanio. Tampoco va a ser reconocido. El hierro tampoco va a ser reconocido. Otras aleaciones no van a ser reconocidas. Lo que sí va a pasar, y es lo que genera una respuesta, es que van a reaccionar químicamente estas placas. Por eso se buscan injertos que sean inertes o placas de aleaciones que sean inertes, que no reaccionen, porque ahí se van a presentar procesos de oxidación que van a generar daño, y ese daño es el que va a hacer que se rechace o que se tenga una inflamación en donde está este injerto. No es porque se dé un reconocimiento del antígeno, es porque hay una reacción química que está ocurriendo en donde está el elemento extraño. Entonces, la naturaleza química de los antígenos, ¿por qué creen que es importante en definir qué también va a ser reconocida o no por un receptor de la respuesta inmune? Porque eso va a ayudar a identificar ciertos patrones químicos, ¿no? Que pueden coordinar mejor la respuesta. Aquí analícenlo no desde el punto de vista de toda la respuesta en conjunto. Quédense en la parte del reconocimiento del antígeno. Algo que no hemos visto en el reconocimiento del antígeno es que, bueno, hay receptores como los que tenemos en las células del sistema inmune innato, en donde también vamos a tener receptores que llevan a cabo la presentación antigénica, moléculas que llevan a cabo la presentación antigénica. Vamos a tener el reconocimiento de las moléculas completas, de partes discretas de la molécula completa. No necesitan de un procesamiento. Para que las células de la respuesta inmune adaptativa reconozcan un antígeno, tiene que ser presentado el antígeno. Y tiene que ser presentado por las células presentadoras de antígeno profesionales. Hay algunas que son células presentadoras de antígeno facultativas. También pueden llevar a cabo esta presentación antigénica bajo ciertos estímulos que son por citocinas, por algunas quimiosinas. Entonces, eso implica que para la respuesta inmune adaptativa tiene que haber un procesamiento. Tiene que haber un procesamiento del antígeno y tiene que haber una presentación. Y esta presentación se va a llevar a cabo en proteínas de membrana que pues, como ya les dije, es naturaleza proteica. Son interacciones proteína con el antígeno. En el caso de la presentación antigénica, lo único que se va a reconocer son péptidos, porque tiene que llevarse a cabo un procesamiento dentro de la célula y se lleva a cabo el procesamiento de proteínas y se presentan
péptidos de estas proteínas en estos receptores. Entonces, para respuesta inmune adaptativa ahí tenemos una limitante en cuanto a la naturaleza química del antígeno. Tiene que ser de naturaleza proteica. ¿Están de acuerdo? Sí, ya entendí ahorita para dónde va esto. Ahorita sí están de acuerdo. Ahorita ya me los estoy choreando y nadie me dice nada. Qué feo. Me los estoy choreando parcialmente. Pues es que había comentado anteriormente, ¿no? Que el sistema inmune adaptativo precisamente necesita procesar el antígeno y después, como lo está mencionando, exponerlo. Y de esta manera es como se va a ir dando parte de este reconocimiento y cómo se va a ir mediando la proliferación de ciertas células que requieran activarse. Ajá. Pero la rama que necesita procesamiento es la rama celular. Linfocitos T, CD4, linfocitos T, CD8. Esos son los que necesitan un procesamiento. El otro receptor que vamos a encontrar en las células y que vamos a hablar más adelante de estos receptores, o cuando menos de la parte soluble, es los anticuerpos. Los anticuerpos son los receptores de las células plasmáticas. Y antes de que se diferencien las células plasmáticas, son los receptores de los linfocitos. Y una característica de los anticuerpos es que pueden reconocer el antígeno sin ser procesado. Y entonces también otra característica de los anticuerpos es que pueden reconocer no solamente proteínas. Entonces, ¿qué es lo que se reconoce como antígeno? Las sustancias capaces de inducir una respuesta inmune. No, esos son inmunológicos. No, de no inducir, perdón. De no Están inducir. reconocidos, pero ¿qué reconocen? Por ejemplo, lo que más conocen que son los anticuerpos, que es de lo que más han escuchado de forma rutinaria y cuando les pregunto casi siempre me hablan de anticuerpos. ¿Qué reconocen los anticuerpos? ¿Qué saben que reconocen los anticuerpos? Antígenos. ¿El antígeno? No, ¿Es todo obviamente. aquel que no es del cuerpo? ¿Todo objeto extraño que no pertenece al cuerpo? Y no, porque ya les di algunos ejemplos de cosas extrañas en los cuales no hay un reconocimiento. De lo que ustedes se acuerdan. Como tal son las ciencias de acción, ¿no, Una profesor? astilla, ¿no? No, se escuchó muy cortado, Jorge. Digo, ¿podría ser una astilla o como nos mencionó un grafito que puede estar en el cuerpo y lo reconoce? No, ahí no hay reconocimiento. Es precisamente el ejemplo que les di de que no hay un reconocimiento. La respuesta inflamatoria que se genera es porque se lesionó el tejido. Ahí lo que nos está preguntando son los sitios de acción que está presente en las células, ¿no? Que son los que reconocen los linfocitos. No, lo que yo les estoy preguntando es qué tipo de biomoléculas reconocen los anticuerpos. Que pues, también va muy de la mano. ¿Qué tipo de biomoléculas son antígenos? Proteínas. Proteínas. O sea, unas son proteínas. ¿Qué otro tipo de antígenos conocen ustedes? Los lípidos también. Los lípidos, algunos lípidos pueden ser reconocidos, no todos porque son conservados, los de las membranas son conservados. Pero el lipopolisacárido es un lípido que particularmente se reconoce por receptores, por los Toll-like receptors. Por un TLR se reconoce el LPS, no por... Bueno, también se reconoce por anticuerpos, que esa es una particularidad de los anticuerpos, ¿no? La capacidad de reconocimiento de antígenos de diferente naturaleza. Entonces, tenemos proteínas, tenemos lípidos. ¿Qué más pueden reconocer que ustedes se acuerden? Los epítopes Los epítopos son parte de, son esta región del antígeno, que ¿no? conoce el anticuerpo o que se presenta por las moléculas de presentación, es una parte de.
Pero hablando de antígenos, ¿qué? Glucoproteínas. Glucoproteínas. Entonces también se reconocen carbohidratos, también se reconocen ácidos nucleicos. Entonces, hay toda esta capacidad de reconocimiento. Obviamente, como son interacciones entre la proteína o el receptor con la otra parte de la molécula, va a variar. Si se necesita una presentación antigénica en los linfocitos T, nos limita solamente a proteínas. En el caso de los aptenos, vamos a tener una respuesta y se va a generar una respuesta de memoria porque hay un reconocimiento, pero hay un reconocimiento por anticuerpos. Los anticuerpos, vamos a ver cómo se generan estos receptores, van a tener la peculiaridad que pueden reconocer, van a reconocer regiones discretas en los antígenos, que van a ser los epítopos. Pero estos epítopos van a ser tanto lineales como conformacionales. Entonces van a reconocer regiones discretas, en algunos casos, algunos anticuerpos, van a reconocer regiones discretas que resultan del plegamiento de las proteínas. Entonces, si ustedes desnaturalizan su proteína, se va a perder este epítopo. Y entonces ese anticuerpo ya no va a ser capaz de reconocer nada. Por eso es importante que analicen bien las condiciones cuando hacen ensayos de Western blot. Porque ustedes lo que hacen es inmunizar con una proteína recombinante o una proteína que purificaron. Y muchas veces la proteína la van a tener desnaturalizada. En otras, precisamente para no irritar el sistema y los tejidos del animal, van a limpiar esta proteína para eliminar detergentes, otros compuestos que se utilizan para desnaturalizar las proteínas. Y entonces esas proteínas van a ser procesadas, van a ser presentadas y se va a dar una respuesta celular y una respuesta humoral. A ustedes lo que les interesan son los anticuerpos, pero en la proteína puede haber diversos epítopos que pueden ser lineales o pueden ser conformacionales. Si ustedes generan una respuesta en donde se generan muy buenos anticuerpos que reconocen un epítopo conformacional, en el momento en que ustedes hacen un Western blot, están trabajando con proteínas desnaturalizadas. Entonces, ahí van a perder ese reconocimiento porque están desnaturalizando la proteína. Otra cosa que puede ocurrir es que si utilizan proteínas desnaturalizadas o regiones parciales de la proteína, los epítopos pueden estar ocultos en la proteína. Y en condiciones naturales, en la proteína nativa, no se van a exponer estos epítopos. Entonces, si ustedes quieren usar estos anticuerpos para inmunolocalizaciones en condiciones fisiológicas, el anticuerpo jamás va a encontrar este epítopo. Entonces no lo van a encontrar. Lo mismo, si quieren hacer inmunolocalizaciones, tienen que hacer sus Western blot con transferencias de geles en condiciones no desnaturalizantes. Y generalmente lo que siempre hacen es un gel en condiciones desnaturalizantes y eso lo transfieren. Entonces, obviamente el reconocimiento puede cambiar, se puede perder o se puede ganar. Entonces, si ustedes están haciendo una caracterización de un antígeno y hacen un Western blot en condiciones desnaturalizantes y luego lo pasan o lo quieren analizar en la célula en condiciones fisiológicas en las cuales no están desnaturalizadas las proteínas, pues puede que ahí tengan epítopos que perdieron al momento de desnaturalizar la proteína y son epítopos que les van a reconocer esos anticuerpos. Y entonces la señal que van a tener puede ser un falso positivo. ¿Por qué? Porque validaron o evaluaron su anticuerpo en unas condiciones y lo están probando en otras condiciones. Lo que tienen que ver es que no tengan reactividad cruzada con proteínas nativas. ¿Sí me entienden esa parte o no? Yo no. ¿No? Bueno, ahorita, esa la vamos a dejar un poquito pendiente para ahorita que lleguemos a la parte de anticuerpos, que entiendan cómo es este reconocimiento de los epítopos. Entonces, la naturaleza es importante. ¿Por qué? Porque va a ser una interacción entre una proteína y otra cosa. Entonces, va a haber interacciones proteína-proteína. Esas van a ser de las mejores interacciones que vamos a tener.
las interacciones proteína-proteína. Entonces, los antígenos que son de naturaleza proteica son más antigénicos y más inmunogénicos que, por ejemplo, los ácidos nucleicos. Pero eso tiene que ver también con otros factores que están en esta lista. El tamaño también es importante. En el caso de los carbohidratos también, o sea, tenemos cadenas largas de carbohidratos. Lo que se va a reconocer es una región discreta. Algunos de estos carbohidratos los tenemos como parte del organismo. Entonces, obviamente, aunque se pudieran reconocer, las células que reconocen estos carbohidratos tienen que ser eliminadas, porque si no tendríamos una respuesta autoinmune. Ácidos nucleicos también son moléculas conservadas. Lo que va a cambiar es la secuencia, y lo que va a cambiar es la localización. Entonces vamos a tener receptores de respuesta inmune innata que van a reconocer, y que son otra vez los TLRs, particularmente 3 TLRs que van a reconocer RNA de cadena sencilla, RNA de doble cadena, islas CPG. Van a reconocer ácidos nucleicos que se encuentran en el citosol de la célula, y que son diferentes a los RNAs mensajeros que va a tener la célula en el caso del reconocimiento de RNA, particularmente estos RNAs de doble cadena. Entonces, esos no van a ser antigénicos. ¿Por qué? Porque nuestras células, el DNA está o en las mitocondrias o está en el núcleo, pero no está en el citosol. Entonces, por eso también es importante en dónde se encuentra el antígeno y qué tan accesible es el antígeno. Los receptores que reconocen ácidos nucleicos no van a ser importados al núcleo, no van a pasar al núcleo, entonces no va a haber una respuesta, y el DNA no va a salir, no va a haber una respuesta a menos que se genere un daño en la célula. Entonces, el tamaño es importante para el reconocimiento. Mientras más grande sea la molécula, es como todo, mientras más grande es más fácilmente visualizado o más fácilmente detectado. Mientras más grande sea la molécula, en el caso de proteínas particularmente, más epítopos, es probable que tenga más epítopos que una proteína pequeña. Entonces, hay más sitios de reconocimiento. Para la presentación a la línea celular, a la respuesta celular T, el tamaño también es importante. ¿Por qué? Porque como se tiene que procesar el antígeno, ese antígeno tiene que ser fagocitado por las células presentadoras de antígeno. Y entonces, mientras más grande sea este antígeno, más fácilmente va a ser fagocitado. ¿Por qué? Porque se va a sumar el reconocimiento, si es que ya hay una respuesta de memoria previa, el reconocimiento por inmunoglobulinas. O si tiene carbohidratos, la activación del complemento va a ser señales que opsonizan al antígeno, y esas moléculas que opsonizan van a ser reconocidas por receptores que están en las células presentadoras de antígeno, y eso va a hacer que sea más eficiente la fagocitosis. Entonces va a ser más eficiente, en consecuencia, la presentación del antígeno. Entonces ahí el tamaño favorece. Son más inmunogénicas, de lo que han leído, seguramente han leído cuando se inmunizan animales, son más inmunogénicas las proteínas nativas, que los péptidos sintéticos, las pequeñas secuencias de 10, 18 residuos. Esas son poco antigénicas y poco inmunogénicas, aunque sean específicas, aunque sean extrañas. La complejidad también es importante. La complejidad para el reconocimiento por anticuerpos, la complejidad es un factor que determina la antigenicidad, y en el caso de las proteínas es algo que puede afectar el procesamiento y la presentación del antígeno. La conformación y accesibilidad también obviamente es un factor determinante. Hay receptores de los que reconocen patrones, que lo que van a reconocer son conformaciones de estos patrones.
conformaciones específicas que tienen los patrones moleculares asociados a los patógenos. Para que se dé una respuesta celular, obviamente la accesibilidad del antígeno es importante. En una bacteria pueden tener unas proteínas, unas glicoproteínas que sean muy antigénicas y muy inmunogénicas en condiciones in vitro, si ustedes inmunicen el animal, pero si en condiciones naturales esa no es una proteína que se secrete o no es una proteína que se encuentre en la superficie del patógeno, aunque sea muy buen antígeno, aunque sea muy buen inmunógeno, no va a ser detectado por el sistema inmune. ¿Por qué? Porque está dentro de la bacteria o dentro del parásito. Entonces, no es accesible a los receptores del sistema inmune. Entonces, en el caso de las respuestas autoinmunes, hay antígenos que no participan en la selección del repertorio de receptores para linfocitos B y linfocitos T, porque son antígenos que no son accesibles. Y entonces biológicamente no entran dentro de esta presentación antigénica que participa en la selección de este repertorio de receptores. Pero cuando se compromete la integridad de los órganos en los que se encuentran estos antígenos, salen y ya son reconocidos por las células del sistema inmune y entonces tenemos procesos autoinmunes. Y algo muy importante, además de la naturaleza, tamaño, complejidad, conformación y accesibilidad, es la calidad de extraño. Entonces, siempre tengan presente que el sistema inmune es un sistema de reconocimiento molecular que tiene que discernir entre lo propio y lo extraño para no reaccionar ante lo propio. Entonces, obviamente va a ser más eficiente la respuesta mientras más extraña sea la molécula. ¿Por qué? Porque se tienen que eliminar todas las células capaces de reconocer los antígenos propios o antígenos muy similares que pudieran conducir a una respuesta cruzada, a una respuesta autoinmune por un reconocimiento cruzado. Entonces, mientras más extraño sea el antígeno, mejor se va a reconocer. Entonces, eso define, obviamente, la antigenicidad de un antígeno, el grado de reconocimiento con el que se reconoce una biomolécula. Eso es la antigenicidad. Por otro lado, vamos a tener la inmunogenicidad. Entonces, ya vimos que uno es qué tan eficientemente se reconoce. La segunda es qué tan eficientemente este antígeno va a generar una respuesta inmune. Y entonces, de los factores más importantes que vamos a tener aquí es la calidad de extraño del antígeno. Mientras más extraño, es más factible que genere una respuesta inmune. El tamaño también importa, pero el tamaño define también la antigenicidad. El tamaño, en el caso de la inmunogenicidad, tiene que ver también con el procesamiento y presentación y con la cantidad de epítopos que se pueden tener en estas moléculas. El que sean proteínas, por ejemplo, el que sean proteínas muy grandes, no necesariamente las va a ser muy inmunogénicas, porque pueden ser proteínas muy grandes, pero que son muy conservadas. Entonces, aunque sea una proteína muy grande, está conservada en la naturaleza. Entonces, es muy similar entre diferentes grupos taxonómicos o entre diferentes especies es muy conservada. Entonces, no va a ser reconocida como extraño, aunque sea muy grande esta proteína. Y obviamente la composición química también va a determinar qué tan inmunogénica es. Más en el caso de la respuesta de los linfocitos T, linfocitos T, CD4, CD8, porque se requiere el procesamiento y presentación. Entonces, ahí sí está limitado a que sean antígenos e inmunógenos de naturaleza proteica. En el caso de los anticuerpos vamos a tener
que reconocen carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Obviamente lo que van a reconocer más van a ser proteínas, lo que reconocen más fácilmente van a ser proteínas. Y eso también tiene que ver con el ambiente en el que se va a llevar a cabo este reconocimiento. ¿Por qué? Porque para que sea eficiente la presentación antigénica, para que tengamos antígenos eficientes, tiene que haber un proceso de selección de las mejores clonas o de los mejores linfocitos B que tienen un receptor que reconoce con mayor afinidad al antígeno. Y entonces, para que se reconozca ese antígeno, se tiene que estar presentando. Y a la parte de que se presente el antígeno, otra característica de los linfocitos B es que también van a funcionar como células presentadoras de antígeno. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le van a presentar los antígenos procesados, obviamente antígenos de naturaleza proteica, a los linfocitos T. Y los linfocitos T se van a activar y van a secretar citocinas que van a estimular al linfocito B. Y entonces eso es lo que se conoce como cooperación TB. Entonces vamos a tener, más adelante vamos a tener dos tipos de antígenos. Los antígenos T dependientes y los antígenos T independientes. El que sean T dependientes o T independientes depende de que se requiera la participación de los linfocitos B para que se produzcan estas inmunoglobulinas. Esto nada más se limita a los de T dependientes y T independientes a la respuesta de los linfocitos B, a la producción de anticuerpos. Entonces, en el caso de los carbohidratos, de algunos otros polímeros biológicos, no se puede llevar a cabo una presentación, un procesamiento de presentación antigénica que reconozcan los linfocitos T, porque solamente van a reconocer péptidos presentados en las moléculas del MHC. Entonces, esos obviamente van a ser antígenos T independientes. Entonces, si no es de naturaleza proteica, es un antígeno T independiente, porque tiene que haber procesamiento y presentación para que sea un antígeno T dependiente. Entonces, la forma física en la que se encuentra el antígeno también es importante para que se dé una respuesta inmune. Entonces vamos a tener que los antígenos particulados van a ser más inmunogénicos que los antígenos solubles. Y eso tiene que ver con el que sean reconocidos más fácilmente, el que el antígeno particulado se precipita más fácilmente y es más fácilmente detectado por las células del sistema inmune, por las células presentadoras de antígeno. Entonces, los particulados son mejores inmunógenos. Lo que hacen muchos adyuvantes es incrementar esta vida media de los antígenos y también favorecer que se precipiten para que sea más eficiente el proceso de fagocitosis y de presentación antigénica. Entonces, en cuanto a la forma también, en procesamiento y presentación, es más inmunogénico un antígeno que está desnaturalizado que un antígeno que está en su forma nativa. Eso es cuando tenemos una condición de procesamiento y presentación. Y obviamente estamos hablando de proteínas aquí. No estamos hablando de otras moléculas. Entonces, otros factores que van a determinar qué tan inmunogénico va a ser un antígeno va a ser precisamente el sistema biológico. Entonces, vamos a tener factores genéticos que van a determinar qué tan inmunogénico puede ser o no un antígeno. Y entonces, dentro de los factores genéticos vamos a tener diferencias a nivel de especie y a nivel de individuo. Entonces, ya como habíamos hablado, aunque nosotros tenemos sistemas homólogos a los sistemas inmunes de otros vertebrados, los antígenos que son muy inmunogénicos para nosotros no necesariamente van a ser inmunogénicos para los bovinos, para los perros, para los gatos, para otros vertebrados. Depende de los polimorfismos, depende de las características de
de los receptores, de las moléculas de presentación antigénica y obviamente de los receptores. A nivel de individuo tenemos algo similar. A nivel de individuo, un antígeno que es inmunogénico para alguien no necesariamente va a ser igualmente inmunogénico para otra persona. ¿Por qué? Porque depende de un reconocimiento antigénico, depende de una presentación. Entonces nosotros vamos a tener polimorfismos en las proteínas que llevan a cabo la presentación antigénica. Y esos polimorfismos lo que van a generar es que se presenten diferentes epítopos en diferentes individuos. Muchos se van a conservar y van a presentar epítopos similares, pero otros van a variar. Y esto, precisamente estas variaciones genéticas a nivel individual, son las que nos van a dar este espectro de susceptibilidad y resistencia en los individuos. Entonces, las vacunas, si bien se utilizan de forma universal, no son igualmente inmunogénicas para todos. Para algunos van a ser muy inmunogénicas y les van a conferir mejor protección que para otros, que aunque estén vacunados, van a presentar síntomas leves de la enfermedad. Alguien para el cual una vacuna fue muy inmunogénica no va a llegar a desarrollar los síntomas de la enfermedad por estas diferencias a nivel individual. Entonces, eso se traduce en el espectro susceptible y resistente, pero también se traduce en el tener individuos que responden y que no responden. Entonces, si ustedes hacen la evaluación de un antígeno para el diagnóstico, obviamente lo que utilizan son antígenos que son muy inmunogénicos. Pueden ser glicoproteínas, por ejemplo, para Chagas. En la UNAM se desarrolló un sistema de diagnóstico basado en ELISA, en donde se utiliza una proteína inmunogénica del parásito. Entonces, obviamente lo más sencillo era obtener de forma recombinante esta proteína. Eso permite obtener la proteína en grandes cantidades y a un bajo costo comparado con tener que crecer en condiciones in vitro del parásito y estar purificando la proteína. Entonces, hicieron esto quienes desarrollaron esta prueba de diagnóstico, pero la sorpresa que tuvieron es que su proteína recombinante no les servía para su prueba de diagnóstico. Y no les servía porque era una proteína glicosilada. Y lo que estaban reconociendo, la respuesta que se estaba generando era contra los carbohidratos. Los anticuerpos reconocían los carbohidratos de esta proteína glicosilada. Entonces, la proteína sin los carbohidratos no les servía para el diagnóstico. Aquí estamos hablando de una respuesta humoral, de la detección de anticuerpos. Si fuera una respuesta celular, los anticuerpos no importan, el carbohidrato no importa, porque no va a haber una respuesta celular a estos. Entonces, hay algunos kits de diagnóstico que son muy caros porque implican un cultivo celular, en donde lo que se busca es evidenciar la exposición o la presencia de un patógeno a través de la respuesta celular. Entonces, lo que se hace son ensayos de proliferación. Se obtiene sangre, se purifican los leucocitos y se estimulan con un antígeno. Y lo que se busca en estos sistemas es determinar o medir la producción de interferón gamma. Entonces, dependiendo de cuánto interferón gamma se va a estar produciendo o cuántas células van a estar produciendo el interferón gamma, que son dos variantes, una en donde se cuantifica el interferón gamma y otra en donde se cuantifican las células que están produciendo este interferón gamma, es como se determina el punto de corte para definir si es positivo o es negativo. Y eso es por una respuesta celular. Entonces, ahí hubo un procesamiento, hubo una proliferación, hubo una activación y una secreción de citocinas. Y entonces, en estos ensayos, obviamente, y en cualquier ensayo de diagnóstico, se tienen que hacer evaluaciones en
un número grande de individuos. Ustedes, si están trabajando en el laboratorio con una proteína y encuentran que un suero la reconoció, de ahí no se pueden aventar a decir que eso les sirve para el diagnóstico. Porque puede ser que muy pocos individuos reconozcan o desarrollen inmunoglobulinas o una respuesta celular contra este antígeno. Entonces, obviamente el ideal es que en la mayoría de los individuos que estén expuestos al patógeno particular, se genere esta respuesta, pero no siempre ocurre. Entonces vamos a tener individuos que responden e individuos que no responden, que son individuos para los cuales el antígeno que están utilizando simplemente no es inmunogénico, y para otros individuos sí es inmunogénico el antígeno. Entonces, el que hablen ustedes de un inmunógeno no quiere decir que para todos los individuos de una especie va a ser inmunogénico. En algunos casos se va a comportar como un antígeno. Entonces, otro factor que depende del organismo y que afecta la respuesta inmune es la edad. Entonces, con la edad va decayendo también el sistema inmune. El sistema inmune innato va a responder siempre igual, es lo primero que se activa y en la misma magnitud. Pero en el caso del sistema inmune adaptativo sí va a ir decayendo la respuesta. Va a ser menos eficiente, y obviamente no solamente depende de las células, de una disminución en la producción de células. Aunque hay una disminución, se mantiene un número funcional de células que nos va a dar protección, pero ustedes lo pueden ver si tienen familiares de la tercera edad o familiares muy grandes. Ellos son más susceptibles a desarrollar enfermedades, y la sintomatología tiende a ser un poquito más marcada, en algunos casos más grave. Entonces cambia la frecuencia. Ustedes mismos, si ponen atención, lo pueden detectar en ustedes mismos. Por ejemplo, los catarros de jóvenes de los 15 a los 25 años, casi no les dan sintomatología, les dan rinorrea, dolor de cabeza, pues es poco frecuente. Generalmente se recuperan rápido, sin tantos malestares. Pero conforme van creciendo, ya no se recuperan tan rápido, y ya los malestares tienden a ser un poquito más marcados. Sí, todavía son jóvenes, pero ya están llegando a la cúspide de la curva y empieza hacia abajo. Entonces, ¿qué otra cosa define el que un antígeno sea inmunogénico y la inmunogenicidad del antígeno? Obviamente, la dosis, la ruta de entrada del antígeno y el uso de adyuvantes va a definir qué tan inmunogénico puede ser un antígeno. Entonces, los antígenos que se administran en dosis bajas no van a ser muy inmunogénicos. Los que se administran en dosis muy altas tampoco van a ser muy inmunogénicos. Entonces, cuando se hace una inmunización, se tienen que evitar los dos extremos, porque en el caso de dosis bajas vamos a tener una respuesta enérgica o una falta de respuesta. En el otro extremo vamos a tener la inducción de tolerancia. La ruta de entrada del antígeno también va a ser fundamental para definir qué tan inmunogénico no va a ser un antígeno. Entonces, obviamente, si ustedes quieren, están buscando desarrollar una vacuna, les interesa conocer la biología del patógeno en cuestión, porque tienen que saber en dónde coloniza. Para saber qué tipo de respuesta necesitan, tienen que saber cómo entra el patógeno al organismo, para que se generen mecanismos de protección. Entonces, la ruta es fundamental. En el caso de las mucosas tienden a generar respuestas de tolerancia si el antígeno es muy grande.
Y eso se entiende también porque tenemos al microbioma. El microbioma son un montón de microorganismos de diferentes especies, de diferentes grupos taxonómicos, incluso de diferentes dominios, porque vamos a tener tanto bacterias como arqueas, vamos también a tener algunas levaduras, obviamente vamos a tener virus también que van a andar por ahí. Y todo eso significa antígenos a los que va a estar expuesto el organismo, antígenos a los que no debe de estar montando una respuesta inmune porque comprometería el sistema al tener una inflamación crónica del sistema gastrointestinal. Entonces, contra estos antígenos se genera tolerancia, porque son parte de la microbiota. No nos generan un daño, nos generan un beneficio, y entonces lo que tenemos que aprender es a no reaccionar contra ellos. Y eso pasa cuando se inmuniza por mucosas. Por mucosas, si se utilizan grandes concentraciones de antígenos, se tiende a hacer una tolerancia. Por ejemplo, los que llegan a tener reacciones alérgicas, parte del tratamiento es inducir paulatinamente tolerancia antigénica, que es la supresión de la respuesta. Se evita, las células que reconocen estos antígenos van a estar presentes, pero ya no se van a activar. ¿Por qué? Porque se desarrolló una tolerancia antigénica. El que nosotros no tengamos respuestas autoinmunes de forma tan frecuente depende también de esta inducción de una tolerancia antigénica. Las células pueden estar presentes, son muy pocas las células, pero va a haber células presentes que son capaces de reconocer antígenos del organismo. Pero en esas células se va a inducir una alergia. Entonces, una incapacidad de respuesta que se traduce en una tolerancia. Una tolerancia al antígeno. Están las células, están los antígenos, pero no va a haber una respuesta. Y entonces, la ruta es importante porque no es lo mismo que inmunicen por vía mucosas, a que inmunicen por vía subcutánea, a que inmunicen por vía intramuscular o intravenosa. Y no va a ser igual la respuesta. ¿Por qué? Porque las células presentadoras de antígeno pueden ser diferentes o pueden tener un compromiso diferente dependiendo de la localización que tengan, que es lo que vamos a ver en la importancia de la organización en los órganos linfoides secundarios, cómo se llevan a cabo las respuestas, en dónde se presentan y quién las presenta. Y el ambiente de citocinas también va a ser fundamental. Cuando inmunizan por mucosas van a favorecer la producción de anticuerpos, particularmente la producción de IgA, que es el anticuerpo que se va a estar secretando a las mucosas y que va a bloquear a los patógenos y va a evitar que nos infectemos. De hecho, la IgA es la inmunoglobulina que más se está produciendo en el organismo. La que más van a detectar en sangre es la IgG, pero la que más se va a estar produciendo es la IgA. Entonces, estamos hablando de sitios diferentes. Las mucosas, que son una extensión muy grande, son casi 400 metros cuadrados de extensión, lo que tenemos de mucosas. Entonces, es un área muy grande en donde estamos expuestos a millones de antígenos y de a muchos posibles patógenos. Entonces, tiene que estar constantemente secretándose esta IgA. En circulación, pues, la respuesta es diferente. La respuesta que queremos en circulación es diferente. Entonces, ahí lo que vamos a tener de forma más abundante es la IgG. Entonces, por otro lado, y de forma artificial, nosotros podemos incrementar la inmunogenicidad de los antígenos mediante el uso de adyuvantes. Y los adyuvantes lo que van a hacer es que se incremente la respuesta inmune contra un antígeno, evitando que se degrade más, haciendo que sea más fácilmente visto por el sistema inmune. Y en el caso no es uno que no se utiliza obviamente en vacunas, pero que sí se utiliza mucho en investigación, el adyuvante completo de Freud, que es una sustancia oleosa que tiene antígenos de micobacteria.
Entonces, se va a llevar a cabo una estimulación del sistema inmune que va a favorecer la respuesta al antígeno que nosotros estamos adicionando. Obviamente eso no va en las vacunas que nos aplican a nosotros. Entonces, las moléculas que son inmunogénicas tienen que cumplir una serie de características, ¿no? Que las van a distinguir de otras. Entonces, una característica que es fundamental y de la que ya hemos hablado es la del carácter de no propio. Y el carácter de no propio es lo que permite que sea reconocida como una molécula extraña, como un antígeno extraño. Entonces, las moléculas que evolutivamente son más divergentes son las que van a ser más distintas y van a ser buenos inmunógenos. Por el otro lado, las moléculas que están conservadas evolutivamente no van a ser para nada buenos inmunógenos. Y como ejemplos tenemos al colágeno o al citocromo C, son proteínas que están muy, muy, muy conservadas en la naturaleza. Entonces, obviamente, estas proteínas, aunque provengan de un organismo extraño para nosotros, van a ser reconocidas como propias por el grado de similitud que tienen. Y entonces, esa es la importancia del sistema de reconocimiento molecular, la capacidad de reconocer lo propio y lo no propio. Y bueno, el tamaño ya lo hemos visto. A mayor tamaño es más inmunogénico por visibilidad, por accesibilidad, por probabilidad de que tenga más epítopos. Obviamente eso va de la mano con la calidad de extraño. Y entonces, por otro lado, tenemos a los autoantígenos. ¿Por qué se vuelven inmunogénicos? ¿Qué me pueden decir de los autoantígenos? Nada me dicen de los autoantígenos. ¿Mm? ¿Qué pasa con los autoantígenos? ¿Son inmunogénicos o no son inmunogénicos? De acuerdo a lo que les he dicho. ¿No son inmunogénicos? ¿Por qué no? ¿Por qué no son inmunogénicos los autoantígenos? ¿Están de acuerdo en que son antígenos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Arturo? Porque al final de cuentas forman parte también de complejo de histocompatibilidad y se presentan dentro de las membranas nucleares como parte del reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es importante. Los autoantígenos, particularmente los que se encuentran en citosol, constantemente están siendo presentados por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, si hay una presentación, lo que falta es un reconocimiento, la contraparte. El receptor que va a reconocer estos antígenos es el que no está. Es de lo que hablábamos, ¿no? De que si existe ese receptor, entonces ya es cuando se da esa autoinmunidad, ¿no? Y por eso no lo presentan. Ajá. Entonces, no va a estar presente, pero en algún momento se presentó ese receptor. Por eso tenemos respuestas autoinmunes, porque hay receptores. Se generan receptores capaces de reconocer nuestros antígenos. Pero precisamente durante el desarrollo de los linfocitos, que son los que van a reconocer estos antígenos, son eliminados todos los que son capaces de reconocer las moléculas propias.
Entonces, la capacidad de reconocimiento existe y se está presentando constantemente. Todos los días se están generando linfocitos que tienen receptores capaces de reconocer autoantígenos, pero eso nos generaría una respuesta autoinmune. Entonces, obviamente, esos linfocitos se tienen que eliminar, y eso es lo que ocurre, se eliminan. Entonces, sí se generan, sí hay un reconocimiento, pero ese reconocimiento conlleva que se eliminen estos linfocitos para evitar que se den respuestas autoinmunes. Obviamente, el sistema no es perfecto, y hay fallas que permiten el escape de clonas autorreactivas de estos linfocitos que tienen el receptor capaz de reconocer alguno de estos autoantígenos y que potencialmente nos podría dar una respuesta autoinmune. Entonces, este autoantígeno se podría comportar como un inmunógeno si ya se reconoce y genera una respuesta que va a ir incrementándose en magnitud. Pregunta, ¿en el trasplante de órganos también pasaría este tipo de situación? En el trasplante de órganos lo que pasa es precisamente eso, que como se están presentando los antígenos de las células que forman el tejido que fue trasplantado, eso lo está sensando constantemente el sistema inmune. Entonces, lo va a reconocer como extraño. Y entonces, como lo reconoce como extraño, se da el rechazo. Entonces, se activa el sistema inmune y rechaza el tejido. Por eso se tienen que buscar donantes que tengan histocompatibilidad. Y los donantes que tienen histocompatibilidad son donantes que comparten receptores que presentan antígenos. Entonces, los antígenos que van a presentar van a ser los mismos antígenos, que esa es otra peculiaridad en el sistema de selección de la respuesta. Los linfocitos que se eliminan son los que no reconocen en el contexto de presentación antigénica. Entonces, tienen que reconocer las moléculas que presentan al antígeno y tienen que reconocer al antígeno. Si no reconocen este contexto, mueren los linfocitos. Si reconocen lo propio que está siendo presentado, mueren los linfocitos por apoptosis, se induce su muerte celular. Entonces, ¿qué pasa en los trasplantes? Tenemos un individuo que tiene un HLA diferente. Entonces, al tener un HLA diferente o moléculas de presentación antigénica diferentes, va a presentar péptidos que son diferentes a los que presenta el organismo, porque las moléculas de presentación son diferentes. Entonces, en este proceso de selección de clonas no reactivas, pero restringidas a lo propio, va a haber un reconocimiento, porque no participaron en la selección. Eso lo vamos a ver, la importancia de la organización y de la presentación durante la ontogenia de estos linfocitos. Entonces, son moléculas que no estaban y que no aparecen. Entonces, obviamente, son reconocidas como extraño, porque no hubo algo que les enseñara, mira, esto es mío, y si lo reconoces, te mueres. Que es lo que pasa básicamente durante la selección y la formación del repertorio de receptores, tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Entonces, por eso se tienen que buscar individuos que compartan HLA, que son las moléculas de histocompatibilidad. Entonces, van a compartir receptores y en consecuencia van a presentar los mismos receptores. Obviamente, el que sean idénticos tendrían que ser los gemelos idénticos, en donde no hay ningún rechazo. El rechazo se va a minimizar porque obviamente también las proteínas que se van a presentar, los autoantígenos que se presentan, son muy similares. O sea, como especie son muy similares estos antígenos, entonces muchos van a ser los mismos, pero esas pequeñas diferencias son las que se conocen. La histocompatibilidad al 100% no la van a tener. Entonces, si ustedes conocen a alguien que haya recibido un trasplante, muchos de ellos se mantienen tomando fármacos inmunosupresores que evitan que se dé rechazo a los trasplantes. Y por eso también es difícil, ¿no? Si ustedes necesitan un trasplante, pues es difícil alguien que sea histocompatible. Y por eso hay listas muy, muy largas en donde
pues tienen que esperar a la casualidad, ¿no? De que fallezca un potencial donante de órganos que comparte. Pero entonces ni con un familiar directo se da tanto, bueno, la Sí, compatibilidad. también es probable. Con hijos es probable. Vas a tener, porque vas a compartir, cuando menos compartes la mitad. Y el que sirva, que no sirva, depende de qué tan diferentes sean los HLAs de paternos. Porque una característica de las moléculas de presentación antigénica es que son codominantes. Entonces, se expresan las moléculas de presentación antigénica tanto del padre como de la madre. Entonces, ahí lo que tienes garantizado es que compartes el 50%. Al 50% no vas a reaccionar. Al otro 50% no lo sabes. Necesitas hacer las pruebas de histocompatibilidad. Entonces, en los familiares sí es probable que encuentres algún donante, pero no es garantía. No es garantía de que el que tú tengas un familiar, el que tengas un hijo, o de que sea tu hijo el que lo necesita, no necesariamente vas a tener histocompatibilidad. Bueno, sí, a eso me refería, entonces no garantiza. Sí, no hay garantía de que el que tengas una relación de ascendencia o descendencia, no garantiza de que vaya a haber histocompatibilidad. Se tienen que hacer las pruebas y muchas veces falla, ¿no? Se detecta que no hay histocompatibilidad. Y entonces no se hacen los trasplantes y hay que esperar a tener un donador que tenga histocompatibilidad. Y de hecho, pues igual siempre que se hacen trasplantes, tienen las listas, ¿no? Entonces, cuando llega la muestra, llaman a varios. Entonces, cada que hay un trasplante, llaman como a 5 o 6 personas para que se presenten, que son los posibles candidatos. Y de esos, solo a uno es el que va a recibir el órgano. Entonces, quien está esperando un trasplante tiene que estar pendiente de que en cualquier momento le pueden llamar, se tiene que presentar, y eso tampoco garantiza que él va a ser quien reciba el trasplante, ¿no? Digo, una parte es para ver también, completar la compatibilidad, y la otra es para garantizar de que el que se utilice este órgano que fue donado, ¿no? Porque si nada más te esperas a uno y resulta que la persona está de vacaciones y no se puede transportar, pues ya se perdió ese órgano. Pero pues ya habían modificado la ley y, bueno, cuando menos creo que aquí sí se modificó ya la ley y ya todos somos donadores de órganos, a menos que expresemos nuestra voluntad a no serlo. También, bueno, no sé si tenga que ver lo de la histocompatibilidad con el embarazo, para que no reconozcan nuestro cuerpo no reconozca al feto como extraño. Sí tienen que ver los antígenos, obviamente sí también hay diferencias. En un primer embarazo no vas a tener problemas. Muchas veces tienes problemas por incompatibilidad de grupos sanguíneos, que es también lo que hace que no puedas recibir transfusiones de cualquier individuo. Profesor, pero ahorita que mencionó sobre lo de los grupos, tipo de sangre, creo que lo mencionó. Ajá. Alguna vez escuché que, por ejemplo, hay partos que no pueden terminar porque como que tu cuerpo no reconoce al feto que está creciendo porque tienen distinto tipo de sangre o algo así, la verdad no recuerdo muy bien. No, es que tiene que pasar. Tú puedes, cuando te embaraces, tú podrías tener un hijo que tiene un tipo de sangre diferente al tuyo. Ajá. Y entonces ahí tienes los antígenos AB, y aparte tienes el RH, que también es un antígeno. El factor RH, que es positivo o negativo, presencia o ausencia. Y entonces son antígenos que tu sistema va a reconocer, pero finalmente estos antígenos no van a traspasar la barrera placentaria. Entonces, en un primer embarazo no vas a tener problema, porque el antígeno va a estar separado de tu sistema, no van a estar en contacto, entonces no se va a dar este reconocimiento y no se va a dar el rechazo al producto. Pero una vez que nace el producto, obviamente entras en contacto con estos antígenos y generas una respuesta.
Ok. Activas estas células. En un segundo embarazo, estas células ya participan y van a estar rechazando. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar un tratamiento para evitar el rechazo al producto. Maestro, Entonces, eso se detecta rápidamente. De hecho, desde que tienes el primero se sabe. Para el segundo que te tienes que hacer, un segundo embarazo, te tienes que hacer la prueba. Y en caso de ser necesario, necesitas recibir este tratamiento. Si no, lo que vas a tener es un aborto, porque tu cuerpo va a rechazar al producto. Y la otra cosa que ocurre, que también que es parte de cómo ha evolucionado el sistema inmune, es que el embarazo también es un estado de inmunosupresión. También durante el embarazo va a haber una supresión del sistema inmune, precisamente que lo que va a evitar es el rechazo al producto. Ok, gracias, maestro. Ok, entonces esto ya lo... Entonces, obviamente, bueno, dentro de las características de los inmunógenos hablábamos de la composición química y de la heterogeneidad. Entonces, mientras más heterogéneo sea, va a ser más inmunogénica la proteína. Obviamente esto va a depender de qué tipo de respuesta estamos hablando. No es lo mismo hablar de la producción de anticuerpos que hablar de una respuesta celular que requiere una presentación antigénica. Ahí tenemos una restricción, antígenos de naturaleza proteica. Entonces, en la calidad de inmunogénico de un antígeno, obviamente el plegamiento de las proteínas va a determinar qué tan inmunogénicas sean, porque va a participar, esto va a definir también la accesibilidad de los antígenos. Entonces, por ejemplo, hablando de péptidos y hablando un poquito de la complejidad a nivel de secuencia de las proteínas o de los péptidos. Entonces, si ustedes hacen una inmunización con copolímeros sintetizados in vitro, que están formados por un solo aminoácido, o en el caso de los polisacáridos que son polímeros de un solo tipo de monosacárido, estos no van a ser buenos inmunógenos. Entonces, en polímeros en donde se mezclan lisina y ácido glutámico, se requiere de tener un polipéptido de entre 30 y 40 kilodaltones para que se despierte una buena respuesta inmune, cuando son dos residuos. Cuando a estos se le adiciona un tercer residuo, con que se tenga un polipéptido de solamente 10 kilodaltones, es suficiente para que sea inmunogénico. Si a este polipéptido de 3 residuos se le adiciona una fenilalanina, solamente se necesita ya de un péptido de solamente 4 kilodaltones. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo la heterogeneidad de las moléculas es importante, las variaciones que vamos a tener. Pasando de 2 a 4 residuos de aminoácidos en una secuencia, reducimos 10 veces el tamaño que se necesita, el tamaño de la molécula que se necesita para que ésta sea inmunogénica. Entonces, obviamente, mientras más variación tengamos, más inmunogénica va a ser esta proteína y hay una menor dependencia al tamaño. El tamaño, como les decía, favorece en el caso de la frecuencia con la que se van a encontrar los epítopos. Obviamente vamos a tener una gran variabilidad de secuencia. Donde no vamos a tener es en las proteínas que son biológicamente conservadas. Entonces, en el caso de la accesibilidad, también otro factor que participa en la inmunogenicidad es la capacidad de que esta proteína sea degradada. Y el cómo sea degradada. El cómo sea degradada influye en el que se presenten o no se presenten los epítopos. Podemos tener epítopos que podemos predecir en la proteína
pero fisiológicamente, cuando se está procesando este antígeno por las células presentadoras de antígeno, este epítopo puede sufrir un corte proteolítico. Y entonces nuestra predicción es muy buena. Pero como durante el procesamiento se cortó este epítopo, en ese momento se perdió el epítopo. Entonces, si ustedes también recuerdan, en la naturaleza, los aminoácidos que se utilizan, los aminoácidos que son proteinogénicos, son los L-aminoácidos. Y entonces, lo que nosotros podemos degradar proteolíticamente, lo que podemos procesar proteolíticamente, son solamente los L-aminoácidos. Entonces, si tenemos péptidos en donde hay D-aminoácidos, estos no pueden ser procesados por las células presentadoras de antígeno. Pero estos son raros los que se utilizan. Por ejemplo, los péptidos que anclan el peptidoglucano en la pared de las bacterias, ahí sí podemos encontrar de-aminoácidos. Pero encontramos algunos, no todo el péptido es de aminoácidos. Y este peptidoglucano se reconoce no como parte del procesamiento y presentación, se reconoce como parte de los patrones moleculares asociados a patógenos. Es un patrón que está conservado en las bacterias, tanto en gram positivas como en gram negativas. Es una estructura que está conservada evolutivamente. Y bueno, ya lo que les había dicho, ¿no? De que mientras más grande es la molécula, es más fácilmente visualizada y más fácilmente fagocitada y procesada por el sistema inmune. Entonces, por parte del sistema inmune, obviamente la variabilidad que vamos a encontrar está en las moléculas de presentación antigénica, que es el MHC o HLA, y en los receptores que van a reconocer los antígenos. El BCR, que es el receptor de los linfocitos T, y que la forma soluble de este receptor son las inmunoglobulinas, son los anticuerpos de los que tanto han escuchado hablar, son los mismos receptores que tiene la célula. Entonces, un linfocito B va a tener un BCR en su superficie, bueno, un tipo de BCR va a tener miles de copias de este BCR sobre su superficie, pero todos estos receptores van a reconocer el mismo epítopo. Todos van a ser idénticos. Y cuando se diferencie a una célula plasmática, los anticuerpos que van a reconocer el mismo epítopo que reconoce el BCR que se encuentra en la membrana que se encontraba en la membrana del linfocito B cuando fue activado. Lo mismo pasa con los receptores de linfocitos T. Tienen un TCR que reconoce específicamente un epítopo. Y para que se activen los linfocitos B y los linfocitos T, se van a requerir al menos 3 señales. Una del receptor, una de moléculas de coestimulación y una proveniente de los receptores de citocinas. Y obviamente del estímulo por las citocinas. Son 3 señales que se requieren para que se activen linfocitos T y linfocitos B. Pero la activación no depende de que se reconozca un epítopo. Depende de que se reconozcan cientos de epítopos. O sea, cientos de receptores tienen que estar reconociendo al epítopo. Entonces, el antígeno no puede ser escaso, porque si no, no hubiera una presentación antigénica adecuada y en cantidad suficiente para despertar una respuesta inmune. Entonces, por eso, en las diapositivas pasadas venía de que si utilizan dosis bajas del antígeno, no se va a sobrepasar este umbral que permite la activación de los linfocitos. Y si los linfocitos se estimulan, pero no se sobrepasa este umbral de activación, la célula se vuelve enérgica. Y aunque reconozca específicamente ese antígeno, ya no va a responder. Ya no se va a activar, ya no va a proliferar. Y entonces esa es una célula que se pierde. Y es una capacidad de respuesta que se pierde cuando el antígeno es insuficiente. Entonces, acuérdense, los extremos son malos para la activación del sistema inmune. Entonces, eso tiene que ver con ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a preguntar?
No, nada más avisarle que ya nos faltarían como 3 minutos. Ah, sí, ya son 11:27. Bueno, entonces terminamos con esta. Las dosis y rutas de administración del antígeno también definen, que tiene que ver con la accesibilidad del antígeno. Entonces, las dosis que son bajas no van a estimular porque van a estar por debajo de este umbral. Esto es lo que pasa también, por ejemplo, en el caso de algunos patógenos. Ustedes pueden estar en contacto con el patógeno, pero están por debajo del umbral que determina que se desarrolle o no la infección y que se presente la enfermedad. Eso puede ser en el caso de salmonela. Puede haber portadores de salmonela, pero la dosis está por debajo del umbral que provoca la enfermedad. Pero el patógeno ahí lo tienen, que es parte del debate que se tiene. ¿Cuándo es patógeno y cuándo no es patógeno? Entonces, a veces se definía por la presencia de los factores de virulencia, pero también en portadores asintomáticos están los factores de virulencia, nada más que no están causando el daño que causan en un individuo susceptible, y eso tiene que ver con precisamente estos factores genéticos que hacen las diferencias entre los individuos. Entonces, por el otro lado, las dosis que son muy altas, lo que nos van a llevar es a una tolerancia. ¿Por qué? Porque una respuesta excesiva nos puede producir un daño. Entonces, lo mejor cuando tenemos respuestas excesivas, cuando se presentan respuestas crónicas, lo mejor es generar tolerancia. O sea, de hecho, cuando tenemos infecciones crónicas, el mismo sistema inmune tiene un sistema de regulación. Hay unos fenotipos de linfocitos T que se encargan de regular estas respuestas. Y entonces lo que van a inducir es que se apague esta respuesta cuando son respuestas crónicas, para evitar el daño del organismo. Y entonces otro factor que va a definir qué tan inmunogénico sea un antígeno, obviamente va a ser la cantidad de dosis que se administran. Una dosis única no va a ser muy inmunogénica. Algunas veces sí es suficiente para despertar una respuesta inmune de memoria y para generar inmunidad. Eso lo pueden ver en vacunas que se aplican con dosis única. En muchas otras vacunas lo que necesitan son dosis de refuerzo para que se genere esta inmunidad. Entonces, recuerden que en las respuestas inmunes adaptativas, que es en donde vamos a tener la memoria inmunológica, el tener dosis repetidas, el tener refuerzos, nos va a generar respuestas más rápidas, de mayor intensidad, y en el caso de anticuerpos, más eficientes, ¿no? Y finalmente, pues, tenemos las vías de entrada, la oral, en donde lo que vamos a encontrar es lo que vamos a estar estimulando es el sistema linfático asociado, el tejido linfoide asociado a mucosas, que va a tener una organización característica para precisamente proteger de los posibles patógenos que entran por las mucosas. En el caso de la inmunización por vía intravenosa, el antígeno va a entrar en circulación, se puede precipitar, o finalmente lo que va a llegar es que va a ser filtrado por el vaso, y en el vaso se va a llevar a cabo el procesamiento y presentación antigénica. En el caso de las inmunizaciones subcutánea, intradérmica, intraperitoneal o intramuscular, el antígeno, por el contrario, en donde va a ser presentado, va a ser en los ganglios linfáticos regionales. Entonces, como ven, dependiendo de la vía de entrada, es diferente el órgano linfoide secundario que participa en la presentación antigénica, y eso define también la respuesta. Entonces tenemos mucosas, tenemos vaso y tenemos los ganglios y el antígeno que va a través de la linfa. Entonces lo dejamos aquí, ya sus dudas me las dicen mañana porque ya estamos sobre el tiempo, ¿sale? Sí, profe. Ok, profesor, gracias. Ok, profe. Vamos a una pregunta rápida. ¿Nos va a subir el cubi? Sí, más tardecito ya les hago su carpeta de Drive para estarles subiendo la información. Les voy a subir el que recomendó Arturo, que está en inglés, y el Cubi que está en español. La liga se las voy a poner, se las pongo en bueno, no creo que se las mando, o les pongo una liga en claro. ¿Sale? Nos vemos mañana. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.